Hola, muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes en estas sesiones que tenemos en transmisión en vivo durante Facebook, a través de Facebook Live, para poder charlar con ustedes de diferentes tópicos como la nutrición, la teoría del entrenamiento deportivo y la metodología. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos este contacto con ustedes porque es una forma de irle dando difusión a estos aspectos fundamentales del ejercicio, del entrenamiento, de la nutrición para la salud. El día de hoy vamos a tratar un aspecto un poquito más general que debemos entender, que es justamente la salud para el bienestar en general. Porque muchas veces no entendemos cuál es la cuestión de la salud, sobre todo a nivel adulto e infantil. Es decir, no tenemos un concepto claro de lo que es la salud, ni siquiera lo sabemos a la etapa infantil, juvenil o de adulto. Tenemos unos conceptos de salud un poco tergiversados, un poco equivocados, porque estamos muy influenciados por los medios que nos rodean, ¿sí? Los medios que nos rodean nos crean alguna idea equívoca de lo que es la salud y nosotros necesitamos tener conciencia de lo que es realmente la salud, cómo podemos promoverla, cómo podemos alcanzarla. Esto es fundamental para que nosotros podamos alcanzar un estado idóneo donde nuestra longevidad, donde nuestra capacidad sea de bienestar. Porque podríamos vivir mucho, pero si nuestra salud no es la correcta, o más bien no tenemos salud, hemos perdido la misma. ¿Qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Pues que vamos a vivir tal vez desde los 50, 60 con achaques y los siguientes 30 o 20 años de nuestra vida van a ser muy difíciles, muy complejos. Requeriremos de citas al médico de manera frecuente, tratamientos médicos que nos irán deteriorando aún más rápido a través de cierto tipo de fármacos, porque recordemos que la farmacología es un buen instrumento, es una buena herramienta para combatir las enfermedades, pero todo fármaco conlleva efectos secundarios a largo plazo o riesgos dentro de su uso. El médico también lo que hace es sopesar el costo-beneficio, ¿sí? Los beneficios que puede traer la prescripción de cierto medicamento versus los efectos secundarios que éste puede aportar. Entonces, antes de llegar a esas circunstancias, es muy importante que nosotros seamos capaces de entender, de saber, de manejar lo que es la salud y poder fomentar un bienestar saludable para así nosotros poder tener una mejor vida y una vida con calidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos entender por salud. Y vamos ahora. Ok, ¿qué es la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, es la condición de trabajo, o más bien es la condición donde todo ser vivo goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Una condición de equilibrio funcional también es la definición que se le da a la salud, tanto mental como física, conducente a una integración dinámica del individuo en su ambiente natural y social, que es lo que nos dice Alessandro Seppilli. Entonces, vamos a ir observando que la OMS habla de un mayor bienestar social, social y mental, tanto igual forma a nivel físico. Es fundamental que nosotros entendamos este aspecto. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros atañemos la salud solo al estado físico o solo al estado mental o alguna combinación de ambas, pero la verdadera salud integra a las tres, esos tres pilares: salud física, salud mental, salud social. Es todavía más importante que esto lo entendamos con los niños, con los jóvenes, porque en las primeras etapas de la infancia, en la medida en la que nosotros llegamos a, a comprender lo que estamos haciendo, podemos crear estos hábitos que van a generar que en un futuro estos jóvenes y estos niños, al tener un buen concepto de lo que es la salud, esta claridad en lo que es la salud, la puedan mantener y transmitir a las nuevas generaciones. Entonces es sumamente importante
que nosotros podamos mantener claridad respecto a cómo se entiende esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la primera definición que nos da actualmente la OMS. En la antigüedad era diferente, era solamente la ausencia de enfermedad y bienestar físico, no se hablaba nada de lo social, no se hablaba nada de lo mental. Hoy en día ya es una salud holística, una salud integrativa, ¿de acuerdo? Y eso es algo que debemos tener siempre claro. Ahora bien, aquí Milton Terris dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social y la capacidad para funcionar y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad, porque esa es la idea que se tenía antes, ¿sí? Fundamentalmente vamos a ver las siguientes características que posee la salud. Se vislumbra que la salud es una perspectiva positiva, es decir, para el bienestar y para todo lo demás, debe ser la salud algo ideal, no debe ser un sufrimiento, no es algo negativo ser saludable en esos aspectos. La salud es positiva, ¿de acuerdo? Se enfatiza el bienestar en vez de la enfermedad. Es decir, antes de que nos enfermemos y procuramos recuperar la salud, es mejor prevenir esa enfermedad. Y por eso es donde entra la parte del bienestar, en vez de pensar que la salud solamente es recuperar la salud una vez que ya se está enfermo, que muchas veces ese es el problema que nosotros tenemos. El ser humano también se desempeña como una unidad entera. Y esto es importante dentro de la salud entenderlo. Y ojo, también se entiende en el entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento deportivo se entiende el principio de unidad funcional, que es un principio de unidad biológica, la cual nos permite entender que lo que se hace en un organismo afecta a todo. Es decir, el entrenamiento de fuerza también afecta a la psique, también enfrenta la salud, también afecta otros aspectos justamente del ejercicio. Entonces, es muy importante entender esto, que es una unidad funcional y que todo lo que ocurre en una esfera afecta a las otras. No existe también salud si una de las dimensiones no se encuentra saludable. ¿Por qué? Porque si estoy mentalmente mal, aunque esté económica y socialmente bien y físicamente bien, no estoy completamente sano. Si estoy físicamente mal y yo puedo decir que mentalmente estoy bien, que estoy en un entorno saludable, la realidad es que no estoy saludable, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ahora, no existe la salud si la filosofía o principal propósito de esta enseñanza no es que sea un propósito, o más que un propósito, que sea un conjunto de prácticas que hagan un hábito, ¿de acuerdo? Eso es fundamental en la vida. Entonces, si nosotros no tenemos claridad en esto, nuestro aspecto no es la salud. Entonces, aquí vemos que la salud, pues evidentemente es algo frágil. ¿Por qué? Porque lo mental y lo social y lo físico están en un equilibrio. Como ese triangulito que manejan las marionetas, pues es fundamental que nosotros estemos justamente, que no se cargue más de un lado que del otro, ¿de acuerdo? Entonces debemos cuidar ese aspecto. Vamos a ver un poco la salud a través del tiempo y que vayamos entendiendo cómo la actividad física formó parte fundamental del inicio de la medicina y del entendimiento de la salud, así como hoy en día es fundamental para poder tener un mejor vivir. En la edad antigua, hacia el 4000 antes de Cristo hasta el siglo V, la parte mítica y la religiosidad eran la parte fundamental para entender la salud. En esa época, el corpus de la salud de los griegos y los romanos estaba conformado por prácticas con base a la experiencia, así como por creencias religiosas.
Si bien los romanos avanzaron en el proceso de la medicina debido a la práctica militar, pues recordemos que grandes avances médicos se dieron en las legiones romanas por una simple y sencilla razón. Las legiones romanas, al priorizar la salud y recuperación de los soldados enfermos o heridos en batalla, más bien, disminuían sus bajas y al disminuir sus bajas constaban siempre de suficientes unidades para luchar. Caso contrario de las tribus bárbaras a las que llegaban a enfrentar, que al no cuidar esta parte médica, al no cuidar esta parte de la recuperación y de la salud, no solamente caían las tropas que literal morían en batalla, sino que posteriormente tropas que hayan salido con vida, que hayan sido heridas con las espadas, con las lanzas, por la falta de higiene, por la falta de este conocimiento en salud, se ven justamente enfermas y después mueren. Y eso crea una baja más significativa en los rivales. Entonces, la medicina de parte de los romanos fue un gran avance durante la época de las legiones. Durante este periodo también, en los siglos 3 y 4 en Oriente, sobre todo en India, aparece la medicina ayurvédica. Los hábitos, el clima y la limpieza son considerados también para la salud. Sin embargo, no deja de tener un gran componente la parte esotérica, mística, religiosa, ¿sí? Donde se hacían oblaciones a los dioses a través de un sacerdote, a través de un elegido, para poder justamente nosotros tener su bendición y que seamos libres de la enfermedad. ¿De acuerdo? Es entonces hacia el siglo V que empieza el cambio de paradigma, pues aparece Hipócrates. Pues hacia el siglo V, Hipócrates, en su preocupación, se empieza a cuestionar netamente cuáles son las causas naturales de una enfermedad, ya que no solamente dependen de causas de la enfermedad que en ese entonces se creían místicas, sino lo que hizo Hipócrates es decir, bueno, ¿cuáles son las causas naturales que pueden acontecer a una enfermedad? Debe haber causas que pueden estar dentro de nuestro control. ¿Cuáles son esas causas? Y ahí es donde Hipócrates empieza a crear su teoría de los humores y aparte a crear el corpus de la salud. También durante esta etapa, la cultura árabe sobresale en el estudio de la medicina, llevando a cabo experimentos, observaciones y disecciones de cadáveres. Su efervescencia económica y cultural facilitaron el proceso de este conocimiento sobre la salud, ¿no? Ellos instauraron principios para la salud como tener aire puro, comer y beber con moderación, el descanso y el trabajo en ciclos idóneos, el sueño y la vigilia, la evacuación de lo superfluo y justamente las reacciones emocionales. Entonces se dan cuenta, como estamos observando, la salud también ya empezaban a percibir los encargados de la salud en esos tiempos sobre justamente el equilibrio entre lo emocional, el ambiente y la actividad física. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan y que lo mediten. ¿Por qué? Porque de repente por ahí a lo largo de la historia empezamos selectivamente a escoger unos principios respecto a otros y pensamos que la salud justamente era solamente la ausencia de la enfermedad, pero la antigüedad sí consideraba estos tres factores. Ahora, en la edad moderna, del siglo XV al siglo XVIII, que surge a partir del Renacimiento, hay un redescubrimiento y revalorización del conocimiento antiguo. Se retoman a los griegos y sus escritos, es decir, se redescubre a Hipócrates, y los de Avicena o Ibsina, que es un médico, filósofo, astrónomo y científico persa de la Edad de Oro del Islam. Es decir, justamente el Islam y los griegos se redescubren para reinterpretar y volver a comprender lo que era la salud y todo lo que componía esta parte. Sin embargo, el enfoque que se adquiere a partir del Renacimiento cambia drásticamente en la salud, porque las enseñanzas grecorromanas que hablaban sobre la higiene general y la creación de un sistema de protección de salud a través de los hábitos fueron desechadas, ¿sí? Y entonces, eh, es por eso que nosotros podemos visualizar o entender que los griegos los romanos tenían termas, los griegos tenían baños,
en donde aparte de solamente, aparte de relajarse, pues también era una cuestión de salud pública, ¿sí? Había muchas fuentes en Roma, había muchos acueductos, lo cual se encargaba justamente de mantener un ambiente salubre, ¿no? A raíz de eso, cuando no se retoman completamente estos principios grecorromanos sobre la higiene, empieza a dificultar un poco el estado de salud social. La aparición de los hospitales, la invención del microscopio, también fue algo que entre el siglo XV y el siglo XVIII fue fundamental para que haya un progreso en entender la salud, pero desde la perspectiva de la enfermedad misma. Es decir, conocer la enfermedad y posteriormente conocer su cura, más no en la prevención de la enfermedad. Y es hasta la edad contemporánea del siglo XVIII en adelante cuando comienza el proceso de algunos países en Europa, Alemania, Francia, Italia, donde la población comienza después de tantos siglos a entender nuevamente que la salud no puede ser sacada solamente de una relación personal con sus hábitos, sino que también este humano está en un contexto cultural, social y político, y que este contexto debe de ser salubre también, por lo que se le exige al Estado que asegure las condiciones adecuadas para la salud de la población. Es por esta razón que se da inicio en ese siglo a lo que se conoce como salud pública. Se crea también la ciencia de la inmunología, la virología y después el progreso en el conocimiento en relación entre la biología y la medicina se hace más estrecha. Entonces, ahí es como entendemos que la salud tiene una parte fundamental dentro del contexto social. Ahora, la pregunta, estas imágenes que vemos en la pantalla en este momento, ¿podríamos decir que son saludables? ¿Sí o no? Rápidamente debemos pensar, ¿qué es esto? Obsérvenlas, analícenlas, váyanlas dejando en los comentarios. ¿Serán saludables o no serán saludables esas figuras? Porque tenemos ahí deportistas, campeones olímpicos, hombres fuertes, hombres musculosos, CrossFit. ¿Qué ven? ¿Qué opinan? A ver, en los comentarios, ¿qué dicen? Por ahí dicen unos que sí, otros dicen que no, otros dicen, otros no dicen. Ok, en sentido estricto, esto no es necesariamente saludable, porque lo que está en el alto rendimiento, quienes son estos ejemplos, están llevando al límite sus capacidades y esas capacidades, aunque funcionan en perfecta armonía, no son del todo mantenidas y sostenidas a largo plazo. Son etapas y solamente son momentos. Entonces, el alto rendimiento no es saludable. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Tenemos muy fija la idea de que este tipo de cuerpos, este tipo de estereotipos son saludables. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país no existe una cultura física como tal. Y al no existir una cultura física como tal, estamos sujetos a lo que vemos en la televisión. Y entonces la cultura física que nos muestra la televisión no es del todo realista, ¿de acuerdo? Porque al no ser del todo realista, nuestras únicas aproximaciones que tenemos es el deporte de alto rendimiento. Y al tener el deporte de alto rendimiento, su esfera a través de los medios de comunicación, nosotros asimilamos que eso es estar saludable. Pero la realidad es que eso no es estar saludable, ¿sí? Estar saludable es tener una cantidad de masa muscular y de grasa idónea para tu etapa o tu grupo etario. En la era de la información y la mercadotecnia, el constante bombardeo de información cruzada, así como el consumo, pues nos ha llevado a tener una idea preconcebida de que los extremos que vemos en el rendimiento, en el culturismo o el fitness
es algo saludable, cuando no necesariamente eso es sinónimo de salud. Y ojo, papás, desgraciadamente nosotros hemos consumido esa idea y la estamos proyectando en nuestros hijos y la estamos fomentando. Y no debe de ser así. Tenemos que primero cambiar el paradigma, porque una vez que se tiene una base saludable, ahora sí se puede llegar a este rendimiento durante alguna etapa de la vida. Pero no es que esto sea saludable, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de un enfoque fisiológico, vamos a explicar cuál es el porcentaje de grasa saludable que debe tener un hombre y una mujer, dependiendo del grupo de edad, y el porcentaje saludable de masa muscular. Entonces, entre los 20 a 39 años, un varón debe tener entre 8 y 19% de grasa y una mujer debe tener entre el 21 y el 33%. Un varón de los 40 a los 59 años debe tener entre un 11 y 22% y una mujer debe tener entre el 23 y el 35%. Un hombre de más de 60 y una mujer de más de 60, el hombre debe tener entre 13 y 25% de grasa y la mujer entre 24 y 36. Si ustedes empiezan a analizar estas tablas que tenemos, que nos ha compartido el Journal Up de Fisiología Aplicada del 2020, con colaboración también de la Organización Mundial de la Salud, nos podremos dar cuenta que estas proporciones de masa muscular y estas proporciones de grasa son las idóneas y que muchas veces tenemos un problema. O tenemos por encima de ese porcentaje de grasa o aspiramos a estar por debajo de los porcentajes de grasa. Aquí vamos a tomar un ejemplo. Entre el 21 y el 33% de grasa saludable para la población femenina entre 20 y 39 años es un porcentaje idóneo, el cual nos permite mantener una cantidad de masa grasa y de masa muscular estable y también una función hormonal ideal, saludable, ¿de acuerdo? Ahora, esta masa grasa no significa que tener 33 sea malo, que sea 21 sea malo. Tenemos toda una franja entre el 21 y el 33 donde puede estar una persona dependiendo de su complexión fisiológica y significa que está saludable, ¿de acuerdo? Igual un varón que está entre 8 y 19 está saludable. Habrá quien tenga 12, habrá quien tenga 15, habrá quien tenga 17. Eso es saludable. ¿Por qué no se considera a los niños y niñas o jovencitos por debajo de los 20 años? Porque muchas veces en ese proceso está justamente el tema de que todavía están en el desarrollo, como lo hemos estado viendo. Entonces, en ese aspecto debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros forzamos a un niño o una niña, a un joven o una jovencita a tener mínimos de grasa que nosotros consideramos estéticamente adecuados o fisiológicos o deportivamente adecuados, les vamos a causar un daño en su desarrollo hormonal, ¿de acuerdo? Hay diferentes complexiones, hay diferentes tipos de cuerpos. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el entrenador para darles un porcentaje saludable. Ahora, en cuanto a masa muscular, como podemos ver en la tabla, el porcentaje de masa muscular es mayor, evidentemente. Entre los hombres de 20 a 35 años va del 40 al 44%, las mujeres del 31 al 33%. En las 36 o 55 años vamos del 36 al 40 en hombres y del 29 al 31 en mujeres. Y a la edad de los 56 a los 75 años debemos tener entre 32 y 35% y 27 y 30%. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque significa que lo que más debemos procurar para mantener la salud es un mantenimiento o desarrollo de la masa muscular, ¿sí? Antes que perder grasa, debemos tener suficiente masa muscular y la masa muscular nos ayudará a mantener un equilibrio adecuado. Pero para esto requerimos una adecuada alimentación, un adecuado trabajo donde nosotros podamos tener justamente esta adaptación. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un deportista amateur que entrena 3 o 4 veces por semana, que es la comparación contra alguien
normalmente activo, que no hace deporte o ejercicio a un rendimiento elevado, y podemos ver que aquí sí se contabiliza desde los 18 años de edad el porcentaje de masa magra saludable, y vemos que un hombre de 18 a 29 debe tener cerca del 50% de masa muscular en su peso, y una chica o mujer un 43%, que es una diferencia significativa entre el músculo de los varones, que debe mantenerse entre 40 y 44 desde los 20 en adelante, y de las mujeres en 31, 33 desde los 20 a los 35. ¿Sí? Pero esto es debido al entrenamiento físico. Ahora me van a preguntar, ¿y por qué no está la masa grasa ahí considerado? Porque el porcentaje de masa grasa asociado a un deportista amateur va a depender del deporte que está practicando, porque el porcentaje de grasa va en función de la actividad física que nosotros requerimos. Por eso es que es muy importante entender cuáles son estos porcentajes y estos procesos para que nosotros podamos hacerlos de la manera correcta, de la manera idónea. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de ver unos parámetros y de saber un poquito acerca de la historia de la salud para el bienestar. También cabe mencionar que la salud va a depender de todos los factores que son. La salud física depende de 4 factores o pilares, que sería la nutrición, la relajación, el dormir y el ejercicio. Entonces, esos 4 factores vamos a tener que el ejercicio es el principal estimulante, y donde la relajación, el sueño y la alimentación son los principales recuperadores para mantener este estado, este circuito positivo dentro de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de esos pilares los vamos a ir ahondando un poquito más, sobre todo el ejercicio y la recuperación, como el sueño, en siguientes pláticas, ya que cada semana ya tenemos la parte de relajación y de entender la psicología, y también tenemos la parte de la nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, para más de estos temas nos seguiremos viendo cada semana, y recuerden que para poder ahondar podremos justamente tomar cursos que están dentro del Centro de Estudios del Deporte, donde se pueden profundizar de manera más agradable y con mayor tiempo cada uno de estos pilares. Ha sido para mí acompañarlos el día de hoy, un placer acompañarlos aquí, y espero verlos dentro de unas semanas más para seguir con esta temática de la salud. Y hasta la próxima.